Soy Ramaseca, el inspector ecosocial, y desde hace muchos años ando muy preocupado. Emprender en el mundo rural se hace más difícil que hacerlo en el medio urbano. Los habitantes del Alto Palancia se exponen a las dificultades de cumplir sus sueños en un territorio con alto índice de despoblamiento. De este reto nace el proyecto Apeu de Poble, poniendo en valor la actividad económica que enriquece el territorio, dándoles visibilidad, herramientas y creando tejido social. Nuestro programa Apeu de Poble nos permitirá viajar por la comarca para conocer las experiencias de personas que se han enfrentado al reto de emprender en el mundo rural. Hoy nos cuentan su historia. ¿Nos acompañáis? Hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido Jaime Izquierdo, bienvenido a Vall d'Almonacid, bienvenido y recién llegado de San Claudio, de Asturias. Creo que es la segunda vez que vienes a Castellón por lo que me han dicho por aquí la gente del campo. Estuviste en Benlloc hace unos años con el Foro de la Nueva Ruralidad, en la cual nosotros también participamos. Bueno, pero es la primera vez que visitas el Alto Palancia y Vall d'Almonacid. Es la primera vez, sí. Bueno, yo creo que más que hacer una presentación formal, creo que voy a dejar que te presentes tú. Entonces, y antes de que te presentes, voy a hacer referencia a uno de tus libros, tu primer libro, que es el Manual para Agentes de Desarrollo Rural. Este primer libro yo creo que fue la primera conexión que tuve yo contigo y ha sido referencia en toda mi formación. De hecho, el caso de Somiedo que hay ahí, el otro día en un curso de Diputación de Castellón no lo usé, para que veas cómo está el asunto. Lo que pasa es que lo actualicé, con reserva de biosfera y cosas, pero ya lo usé. Entonces, para presentarte, te hago una pregunta. ¿Funcionario o de función pública? Bueno, yo era funcionario porque soy jubilado, pero siempre fui trabajador público, siempre trabajé desde la perspectiva de lo público, ¿no? Y el problema de la función pública es que si no la actualizamos permanentemente, si no conectamos con la ciudadanía, con las nuevas ideas, pues asistiremos a lo que estamos asistiendo, que es la defunción pública por exceso de burocracia, ¿no? Es decir, que los organismos que a veces cuando los ataca una enfermedad, a la función pública le ha atacado la burocracia y la colapsa, es decir, tiene el colesterol muy alto. Y los funcionarios que teníamos otra visión, pues asistimos en los últimos años antes de la jubilación a ese riesgo que supone perder lo importante que es la función pública, ¿no? Pero bueno, preséntate un poco, autor. Yo cuando me piden que me presente o a qué me dedico, me acuerdo y lo cuento con una anécdota real de uno de mi pueblo que se fue a estudiar farmacia a Barcelona. Él era de un pueblo de Infiesto, de Piloña, de Infiesto, y al cabo de 15 años regresó, ¿no? Y un día le preguntó un vecino: Antonín, ¿tú acabaste farmacia? Y dijo: murió mi padre sin saberlo, ¿crees que te lo voy a contar a ti? Yo a día de hoy todavía no sé muy bien lo que soy. Es decir, era funcionario público, pero siempre traté de explicar o de avanzar en algunas ideas a través de los libros, ¿no? Y los libros lo que me permitían era conectar con personas como tú, es decir, gente que leía los libros y con los que compartíamos luego inquietudes para intentar desarrollar lo que se planteaba en los libros, ¿no? Yo creo que eso me define más que el hecho de que haya sido funcionario durante tantos años. Yo creo que casi un guerrero, ¿no? Un guerrero del medio ambiente, un guerrero del desarrollo rural, del pastoreo, Bueno, sí, guerrero en el sentido de que di mucha guerra, ¿no? Sí. Sí, pero no gané ninguna batalla, con lo cual un mal guerrero. Sí, pero es una cuestión de inquietud. Esta primavera se pusieron en contacto conmigo el Departamento de Sociología de la Complutense, porque unos sociólogos jóvenes habían leído lo que había escrito y querían saber, no responde a ninguna escuela, a ningún planteamiento formal, querían saber por qué yo había desarrollado todo ese pensamiento, ¿no? Entonces me obligaron, o me preguntaron si estaría dispuesto a participar en una investigación. Y le dije: hombre, si no me ponéis electrodos en la cabeza, pues no, se trata de que cuentes qué crees que fue lo que te fue llevando en esa dirección, ¿no? Entonces me vino muy bien porque hice un ejercicio de autoexploración de en qué momento se me abrieron ventanas, se me cerraron puertas o se me ocurrieron cosas, ¿no? Y todo tiene que ver con la ingenuidad infantil.
Es decir, cuando yo era niño, que vivía en Langreo, en la cuenca minera, por alguna razón, digamos, de impresión, me parecía una barbaridad que el río Nalón solo sirviera para evacuar residuos. Un río tan hermoso que solo se utilizaba para tirar la porquería, ¿no? Yo tenía 11, 12 años y a mí me parecía una inmoralidad y encima me parecía muy extraño que nadie en el instituto nos contaran por qué pasaba eso y si eso tenía solución. O sea, se hablaba de matemáticas, de física, de química, de formación del espíritu nacional, pero nadie explicaba aquella realidad, ¿no? Y como nadie explicaba a nadie, yo intenté saber lo que pasaba. Y eso fue lo que me llevó y siempre, sistemáticamente, siempre fui siguiendo, no sé, como puntos en los que dice, pero ¿por qué nadie está pensando en esto, no? Entonces ese es el origen de la inquietud guerrera que tú dices, ¿no? Hoy vamos a hablar de despoblación, de conservación de la naturaleza, de desarrollo rural, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los tenemos ahí encima, de incendios forestales en esta tierra muy amenazados. Vamos a partir la entrevista en dos partes. Yo la primera parte de la entrevista te voy a lanzar como ideas y para que tú desarrolles. Y la otra sí que vamos a ir tocando un poquito tus libros, tu obra. ¿Vale? Vale. Entonces voy a lanzarte estas ideas y tú desarrollas. ¿Desarrollo rural o producción agraria? Dos temas muy interesantes. Yo soy más del desarrollo rural, ¿no? Lo rural es un territorio complejo donde hay muchas posibilidades económicas con una característica fundamental. La economía, además esta mañana, precisamente en el desayuno lo estaba hablando con mi mujer, ¿no? La economía que manejó el territorio rural hasta la llegada de la industrialización, de la producción agraria, era una economía natural, en la que los capitales no eran capitales financieros y monetarios, eran los capitales del territorio. Y las personas que vivían en esos lugares se organizaban alrededor de familias y familias que se organizaban en comunidades. Pero todos tenían en común la idea de que el capital era todo lo que tenían alrededor. Porque no había capital en términos capitalistas, que es lo que desarrolla la industria, ¿no? La producción agraria es una forma de producción industrial que busca el máximo del beneficio, a costa de no relacionarse con la naturaleza, sino de producir a través. Entonces, tenemos que ajustar esa forma de producción. Entre otras cosas, tenemos que ajustarla porque si a día de hoy intentásemos volver, nos moríamos de hambre. Es decir, sí. Entonces tenemos esa forma de alimentación. Lo que hay que recordar o lo que hay que pensar es que hubo otras formas de producir que alimentaron a la humanidad y que no generaron un cambio climático. Estamos en un territorio muy especial. Esto es el Parque Natural del Sierra Espadán, además es Red Natura 2000, es zona CEC y zona LIC. Entonces, quiero a ver si podemos tratar un poco espacios naturales protegidos o territorios rurales para la conservación, porque protegido y conservación creo que se dan un poco... Sí, ese es un... yo recuerdo a Fernando Parra, que escribía en El País ya en los años 80, Fernando Parra, que era uno de los alumnos destacados de Bernaldez, y decía espacio protegido o protección del espacio. Ese es un poco el dilema. Yo creo que a los territorios de naturaleza campesina, en la que vivía gente que sabía gestionar la naturaleza, les hemos despojado de la cultura del territorio. Por tanto, no nos salen las cuentas, ¿no? Digamos que, como contrapunto al exceso de producción, se pensó que lo mejor era que hubiese territorios donde no se produjera absolutamente nada y que pudiéramos conservar, ¿no? Que era la teoría del Marqués de Villaviciosa, en su momento, con un problema que es el que analizamos en el libro de Marqueses, Funcionarios Políticos y Pastores, que es que hay elementos de la producción económica que son fundamentales para la conservación. Y esto lo entendieron perfectamente en países europeos, porque la naturaleza europea es una naturaleza manejada por las comunidades humanas, y en España se sacó de la variable. Ahora, muy tardíamente, estamos intentando repensar sobre eso. Pero si te das cuenta, no sé cuántos espacios protegidos y LICs y CEPAS, no hay ninguno que te plantee el modelo económico pertinente para garantizar la conservación. Ninguno. Eso es decir, la lista de anfibios, la lista de no sé qué, la lista de no sé cuánto. Es decir, esa visión analítica de la biología tal está muy presente. Y es un análisis importante.
Ahora bien, ¿cómo se relacionan todos esos elementos? ¿Y quién era el que manejaba todos esos elementos? Algunos domésticos y otros silvestres. ¿Y cómo se hacía? ¿Desde dónde se hace la gestión de estos territorios? Que siempre dicen, bueno, es que desde Valencia, que Valencia está muy lejos, y nos ha llegado una legislación que le llaman gestión del territorio. Sí, que tiene unos nombres horrorosos a veces. Entonces, ¿qué papel deben desempeñar las personas del territorio en esa, o cómo pueden desempeñar para aportar cosas a esa legislación? Los territorios estaban perfectamente regulados, es decir, no quiere decir que la legislación haya llegado ahora. Había una legislación anterior, las ordenanzas municipales de uso y gestión, sobre todo en territorios que tenían comunales, eran una especie de constitución en la que los niños aprendían ya desde críos para el cumplimiento, porque sabían como que si salían de ese marco tendrían problemas. Por tanto, era una legislación a favor de la vida y de las relaciones de la comunidad con el entorno. Se regulaba cuándo se subía el ganado aquí, cuándo se retiraba, cuándo se hacía la derrota de las mieses, cómo se hacía esto, cómo se hacía esto otro, todo eso se sabía y estaba perfectamente regulado. El problema que tenemos es que ahora los que regulan proceden de un pensamiento que no es el local. Es decir, que hemos perdido el hilo de la cometa, ¿no? Y probablemente en muchos pueblos también, muchas de las personas que están tampoco respetan las ordenanzas de los abuelos, ¿no? De manera que esa legislación natural de los territorios se perdió. De hecho, hay un geógrafo asturiano, José Antonio González, que hizo la tesis doctoral sobre estos asuntos y estaba descubriendo la ordenanza de una parroquia, la de Caleao, y un día estábamos hablándolo y me dijo, es que esto es un plan de ecodesarrollo. Los de Caleao eran capaces de manejar todo el territorio y no generar problemas ambientales. ¿Y cómo es posible que se monte un parque natural en ese territorio y los que montan el parque natural no rescatan y rehabilitan la legislación que llevaba siglos operando en el territorio? Y empiezan a hablar de zonas de protección 1, zona de protección 2, zona de por aquí no pases, zona de por aquí... Y montan una legislación con unos nombres extraños, pero dice, tú tienes que legislar para manejar el territorio, de verdad. No para que no venga nadie por aquí, y entonces al final se produce el desencaje y es cuando la gente rechaza lo que dices tú, se legisla desde Valencia o desde Oviedo o desde Madrid. Ese es uno de los grandes dramas de la cantidad de legislación que tenemos. Es una legislación que no se ajusta a las realidades locales. Es como si la gente anduviera con unos zapatos que no son de ese número. Voy a seguir lanzándote ideas. Hace un tiempo se habló mucho del paisaje, pero me duele mucho que muchas veces cuando se hace una interpretación del paisaje se extrae el paisanaje. Es decir, y hay gente que le enseñamos un paisaje y no ve a las personas que están en ese paisaje. Ven una producción, ven una belleza, pero no ven a las personas. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, la etimología lo dice, ¿no? País, paisaje, payés, pagus, viene de lo mismo. Es el pagus, todas esas derivadas, ¿no? De paisaje, de país, de paisano, de payés, todo eso viene de lo mismo, ¿no? El pagus, que era el territorio rural vinculado a un centro urbano en el mundo de los romanos, ¿no? Eran los paganos también, del pagus, que eran los paganos porque no estaban, las religiones habían nacido en las ciudades y los paganos estaban pendientes de la luna, del sol y de los elementos naturales, ¿no? para la producción. Entonces, es decir, si le quitas al que hace el paisaje del paisaje, el paisaje va a cambiar, se va a silvestrar y va a generar problemas. Y va a empezar a ser manejado por las especies más oportunistas en ese momento, con lo cual vas a tener crecimientos distintos. ¿Qué hacían los paisanos y los payeses? Manejar todos los procesos agroecológicos del territorio para producir un paisaje, ¿no? Parece una obviedad que nos hayamos olvidado de ese asunto, pero es decir, si no hay paisano, no hay país. Así es. Dentro del tema del despoblamiento, del desarrollo rural, hablamos de un actor importante, que es la mujer. En el pasado, en el presente, en el futuro del medio rural, ¿cómo crees que ha estado, está y tiene que estar? Porque es necesario. Bueno, en el mundo campesino tradicional, que estaba, por lo menos el que yo conozco, del norte, ¿no? La mujer ocupó siempre una posición fundamental, pero secundaria o terciaria o cuaternaria, ¿no? Es decir,
no solo era la responsable evidente de la reproducción biológica de la familia, con la colaboración del hombre, pero la responsable, la que le llevaba adelante era ella, sino que manejaba la huerta, manejaba la alimentación, manejaba todos los elementos, pero siempre estaba postergada a una posición secundaria dentro de Es más, las jóvenes estaban subyugadas a los intereses de la vieja, de la mayor, que era la propietaria de la casería, aunque ya no ejercía como tal porque ya estaba retirada, pero era la que educaba a los hijos, la abuela, no la madre. De manera que la vida de las mujeres fue muy complicada, al punto de que cuando aparecen las oportunidades de la revolución industrial, que las dio, lógicamente, que las dio, las mujeres son las primeras que se van del mundo rural, porque sabían que no tenían futuro, y las madres las empujan incluso a sus hijas. Es la vida que te espera, ¿no? Que hay una película que se rueda en los valles del Pas, La vida que te espera, ¿no? Entonces las madres no quieren para sus hijas la misma vida que han tenido ellas y las invitan a irse, porque por muy duro que hubiera sido el trabajo en la ciudad, va a ser con mucho más. Entonces la deserción, los antropólogos lo cuentan, ¿no? La la marcha de los campesinos hacia la ciudad se hace básicamente por las mujeres. Los hombres aguantan porque son los propietarios de la casería, son los propietarios de la tierra, son los propietarios de los ganados, y las mujeres no tienen nada, ¿no? De manera que cuando hablamos de pensamiento campesino de futuro, esa es una de las cosas que hay que erradicar, ¿no? Hace unos años organizamos un debate en Asturias que se titulaba Del pasado campesino que va para el futuro, que va para el museo. Sí. Pues lo que va para el museo o para el Museo de los Horrores es el mundo rural femenino preindustrial, que fue una barbaridad. Y a partir de ahora tenemos que construir una nueva forma de relación, ¿no? Y las mujeres participan como los hombres, es decir, no va a haber una distinción, habrá un reparto de tareas y en función de lo que se pase. Sí, yo considero que es fundamental, ¿eh? El papel de la mujer va a ser fundamental si queremos parar. Pero hay otra cuestión también a mayores, que es que incluso la familia ya no es decir, la familia ya no va a ser como la familia, es decir, las mujeres ya no están en esa disposición de tener 7, 8 hijos o 10, o sea, ese ya no va a ser el papel de la mujer. Es más, las familias ya no son eso, ¿no? Las familias ahora son, las familias rurales son como las familias urbanas. Es decir, no sé si los sociólogos establecen 10 tipologías de relaciones de pareja, o 10 o 12, ¿no? De manera que lo que tendremos que ver es cuál es la tarea a hacer y cómo en igualdad de oportunidades y de responsabilidades y de salarios y de beneficios participamos los dos sexos, ¿no? Es un poco por donde creo yo que deberíamos ir. Bueno, nos quedan dos cositas de esta primera parte de la entrevista. El medio rural, subvenciones. ¿Subvención sí o subvención para qué? Bueno, yo diría pago por prestación de servicios agroecológicos y agroecosistémicos. Es decir, hay todo el paisaje del que estamos disfrutando fue un paisaje construido por unas generaciones que no recibieron una retribución, ¿no? Nosotros venimos a disfrutar del paisaje, están los caminos abiertos, el territorio no quema, se está produciendo agua que se bebe en la ciudad, no hay contaminación, todo eso forma parte de un trabajo que tiene que hacer una comunidad en el futuro y por tanto hay que pagar ese trabajo, ¿no? Esa prestación. Entre otras cosas también porque se nos están ahorrando los incendios. Estoy hablando de una ideal e hipotética función de regulación y manejo de los recursos naturales del territorio para que funcione la sociedad en general. Y por tanto eso tiene que tener una retribución, que habrá que buscar cuál. Pero, es que ¿qué quieres? ¿Hacer que los campesinos sean funcionarios? Y digo, no, yo quiero que de la misma manera que le pago al carpintero, o le pago al que arregla no sé qué, o le pago al enfermero que tengo que pagar al que me está gestionando el territorio. Y por tanto esa prestación, para mí es hacia donde debería ir la retribución de manejo del territorio. Porque en estos momentos hay un porcentaje altísimo de pagos que son las rentas que van al campo, que van a los terratenientes. Es decir, la mayor concentración de renta de PAC pues probablemente está en el barrio de Salamanca de Madrid. Seguramente. Entonces tenemos un problema grave con eso. Y uniéndonos ya con Madrid, últimamente nos han llegado conceptos como huerto urbano, economía circular, que las ciudades quieren ser pueblo o...
Es que es como estamos inventando la pólvora, ¿no? Es decir, no había ciudad, nunca hubo ciudad hasta la Revolución Industrial, si no había campo vinculado a la producción alimentaria para alimentar a la ciudad. Todas las ciudades, está, Valencia se ve, las ciudades medievales, y todas las ciudades tenían un origen agrario. Si tú no podías producir alimentos de proximidad, no podías tener una ciudad. Yo recuerdo un debate que había sobre un plan general de ordenación urbana en Zamora, que me invitaron, y querían hacer un ensanche de la ciudad sobre la Vega de Zamora, ¿no? Y había una protesta vecinal bastante sensata. Bueno, yo el argumento que utilicé en la charla forma parte del patrimonio de la ciudad de Zamora, tanto la catedral como la muralla, como la vega que alimentó Zamora. Si no te cargas la catedral y no te cargas la muralla, ¿por qué te tienes que cargar la vega? Claro. Si no hubiera habido esa vega ahí, no hubiera estado Zamora. Por lo tanto, forma parte... Y esa vega era la que alimentaba Zamora y la puede alimentar en el futuro, ¿no? Francia tuvo una precaución importante después de la Segunda Guerra Mundial para proteger los suelos periurbanos, porque los mejores suelos agrarios de Europa están alrededor de las ciudades. Por una razón de proximidad y en el que daban alimento y se nutrían con los detritos que se ven de la ciudad, por tanto los suelos de esas primeras, tras 200 o 300 años de ciudad, los suelos alrededor de la ciudad eran más ricos que cuando empezó la ciudad. Entonces ese tipo de cosas conviene recordarlas, porque los que nos hemos despistado somos los urbanos y los industriales. Los anteriores no se despistaron nada, ¿no? Y ahí está la economía circular. Sí, sí. Todos los conceptos como economía circular, retención del carbono en el suelo, biotecnología, lo manejaban los campesinos. Sí, lo que pasa es que no lo habían teorizado ni le dieron nombre, pero lo hacían. Bueno, pues vamos a ver la segunda parte de la entrevista, en la cual ya vamos a ir recogiendo un poco las obras de Jaime. Y bueno, enlazamos con el tema de Francia. Y para ello lo vamos a coger con un libro que para mí ha sido un libro de referencia, que es La casa de mi padre. Este libro yo lo he recomendado a gente vinculada al territorio y la verdad es que todos me han hablado muy bien de él. ¿Por qué consideras Francia como un referente en esto del desarrollo rural? Y lo has comentado antes. Bueno, yo a los franceses les tengo muy, muy en estima por la revolución ya, ¿no? Por la revolución francesa, ¿no? Algo que nos faltó a nosotros, ¿no? Esa reflexión importante que hicieron sobre los estados modernos, ¿no? Pero luego también por algo que detecta Guedes, el urbanista a finales del 19, Ciudades en Marcha, que él ya detecta algo muy importante en Francia. Un país que tiene bien definido y con una forma muy respetuosa dos hechos. Una cosa es el desarrollo de las ciudades y el pensamiento urbano, y otra cosa es muy importante, es el pensamiento del campo. Y sabe que los dos son importantes y que se tienen que entender. Y eso a Guedes le sorprende cómo los franceses han llegado a esa madurez, de manera que en Francia siempre hay un respeto por él. No quiere decir que no se hayan intensificado y que no hayan entrado en la producción agraria intensiva y que hagan de todo, ¿no? Como todas las grandes empresas, si se les ocurre a lo mejor intentar hacer una granja de 2.000 vacas y tal. Hay esos movimientos, o sea, el capitalismo agrario funciona. Ahora, la concepción y el respeto por lo rural o por lo paisano en Francia existe, algo que aquí no ocurrió, ¿no? Las películas de los años 60, los garrulos eran los del pueblo. En Francia no se le ocurre a nadie que sea de pueblo considerar que porque sea de pueblo sea un garrulo. Es decir, la posibilidad de ser garrulo es la misma en cualquier escenario. Las culturas son diferentes, ¿no? Y esa es yo creo que es la primera gran diferencia entre Francia y España. Sí, de hecho, muchas veces cuando tenemos reuniones de tema de desarrollo rural hablamos, si es que solo hay que cruzar los Pirineos, y es cierto. Solo hay que cruzar los Pirineos para saber cómo a lo mejor deberíamos de cambiar las cosas. Hay un programa de televisión que yo recuerdo y recomiendo y cito en muchas ocasiones, que me parece que se titula Las recetas de Julie, que está muy estereotipado, ¿no? Porque está muy producido, ¿no? La presentadora es un perfil, digamos, de chica parisina con un coche, me parece que es un descapotable, último modelo. Ella puede parecer que sale de la élite parisina, de los distritos más ricos y ciertamente lo parece. Yo creo que además está provocado esa idea, ¿no? Sí. Pero la ves hablar del campesinado y cómo se refiere a ellos y lo que dice y cómo desarrolla los programas, y dice, hoy vamos a ver la granja de don fulanito de tal, que es un señor
que tiene unas cabras de no sé qué, con el cual hace un queso de y se produce una conversación de respeto cultural importante. Es decir, que eso en España no lo sabemos. Sí, a ver, podríamos hablar y seguir hablando, porque yo al final, cuando pienso en eso en España, me acuerdo de las películas de Paco Martínez Soria, que era, vamos, era lo que... Pero incluso en la televisión actual de entretenimiento, que es una televisión que a mí no me interesa demasiado en todos estos programas, el tono siempre de los reporteros que van a los pueblos es como de chascarrillo, ¿no? Y de falsa... no sé, como de falsa camaradería y tal, con un exceso de confianza que dices, bueno, ¿por qué se toman estas confianzas? O sea, usted cuando va a entrevistar a un notario en un programa de televisión le empieza a decir, ¿qué? ¿Te diviertes mucho por aquí? El notario te dirá que me está contando usted. Claro. Hablamos de la notaría, hablamos de no sé qué, pero ¿por qué me tiene usted...? Y los pueblos... ¿no? Es muy generalizado, ¿no? Sí. Parece que hay que ir a los pueblos a hacer coñas. Sí. Bueno, cambiamos de libro, un libro que ahora en la actualidad está agotado, Marqueses, funcionarios, políticos y pastores. ¿Qué relación histórica tienen ellos y qué destacarías de cada uno de estos personajes? Bueno, ese es un... Es decir, antes cuando al principio empezábamos a hablar de que me molestaba que el río bajara sucio, el río Nalón, a mí hubo un momento que me hizo el clic la cabeza. Yo trabajaba en medio ambiente y yo no entendía mucho lo que estaba pasando en el Parque Nacional de los Picos de Europa, ¿no? Había algo que no me cuadraba, ¿no? Y a mí la idea del regreso a la naturaleza original me parecía como extraño, ¿no? Pero no tenía tampoco argumentos, no había... nadie me había enfocado en esa dirección, de manera que me pareció interesante hacer un análisis de qué se pensaba que era la conservación de la naturaleza en el siglo XX español, ¿no? Lo que pensó el Marqués de Villaviciosa. El Marqués de Villaviciosa, que era un industrial, estaba casado con Jacqueline Rilou, decidió que si sabía que la revolución industrial iba a acabar con toda la naturaleza, entonces decidió que debían acotarse algunos espacios dentro del territorio para que volviera la naturaleza original. Y declara el Parque Nacional de Covadonga y luego de Ordesa, porque había visto el de Yellowstone, ¿no? Sí. Con Alfonso XIII, que tenían buena relación, bueno, se deciden y se ponen a hacer eso. ¿Qué pasa cuando llega la Segunda República? La Segunda República, tanto la gente de izquierdas o de derecha formada en la Institución Libre de Enseñanza, sabían que aquello era una barbaridad. Y lo sabían porque la naturaleza no era ajena a lo que hablábamos antes, a la cultura. Y los paisajes no eran consecuencia de una triste naturaleza, sino que era consecuencia de una interacción respetuosa. Especialmente Hernández Pacheco, que fue, digamos, el equivalente al director general de Biodiversidad de la Segunda República en el año 33, que discute mucho con el Marqués. Y entonces llega a decirle, hay un momento que dice, pero usted cuando habla de volver a la naturaleza original, ¿qué habla? ¿Del Ordovícico superior o del Precámbrico? ¿Cuándo empezó la naturaleza original, no? Que no se sabe, ¿no? Y él lo que estaba diciendo Hernández Pacheco, lo que había que buscar era fórmulas respetuosas de relación entre las comunidades locales y la naturaleza. Que él había visto, por ejemplo, Lanzarote y había visto muchos sitios. Y de hecho Hernández Pacheco está desarrollando en aquellos años una teoría general de paisaje para explicar esto. Y la República no declara ningún parque nacional porque no le parece que sea la figura adecuada. Y ellos empiezan a hablar de una figura que llaman sitios de interés natural, en el que tiene que estar la gente participando. Claro, uno lee lo que escribe Hernández Pacheco en el 35 y como ya sabes lo que va a pasar en el 36, ya te da pena. Y efectivamente, España desaparece y pasamos de esa conservación aristocrática del Marqués a, en los años 60, crear una nueva teoría de conservación que tiene que encajar con el nacionalcatolicismo. Y descubrimos un documento que escriben unos directivos del ICONA, en el que hacen encajar el nacionalcatolicismo y la conservación de la naturaleza. Y dicen cosas como: el Señor en su magnanimidad creó estos espacios para el solaz del hombre de la ciudad. O sea, ya en la niebla, cual incienso en un altar, asciende por las cumbres, las descripciones son religiosas. Claro, tú lees lo que se está escribiendo en los años 60 en Francia, los sociólogos rurales, sobre todo ese asunto, y lo que se está escribiendo en España, y es cuando te das cuenta que somos un país que descarriló la historia, pero que descarriló la historia y que todavía no se enteró que descarriló.
Y en términos de conservación de la naturaleza estamos descarrilados. Totalmente, de acuerdo. Claro, entonces, claro, eso es lo que me lleva a decir, ¿tú eres funcionario? Sí, pero yo con ruedas de molino no puedo comulgar. Entonces, cuando ves que tienes que trabajar con unas legislaciones que no se encajan en lo que tú tienes en la cabeza, es cuando tienes el disloque, ¿no? Hago una acotación. Hace unos años estaba en un debate con gente que venía, que estaba en el medio rural, y yo tenía un debate con ellos y tal, y entonces me presentaron como funcionario, ¿no? Y me estaban mirando con cara rara, ¿no? Entonces tuvimos una conversación y al final una chica, una belga, me dijo, tú tienes que estar muy incómodo en la vida. Y dije, ¿por qué? Dice, porque tienes el culo sentado en dos sillas, el de las nuevas ideas y el de la burocracia. Sí. Pues, bueno, nos han faltado los pastores. Pero los marqueses, funcionarios políticos, que eran estos que operaban de esa manera. Te lo enlazo ahora, si quieres, en esta pregunta. Porque en este territorio donde estamos hay varios corrales. De hecho, la casa en la que estamos era un corral. Y tenemos varios corrales porque es una zona transhumante de la zona de Teruel con la zona de Sagunto. Pasaban por aquí. Realmente, aquí al lado había una vereda. Ahora en estos momentos se está hablando del pastor público, del pastor... De hecho, ayer tuvimos una reunión aquí en el pueblo porque estamos con interés de mover lo que tú en algunos libros has hablado del pastoreo concejil. El rebaño concejil, sí. El rebaño concejil. Quiero ver que eso sería posible. ¿Hay alguna experiencia ya en España? Bueno, fue posible. Es decir, los rebaños, nosotros tenemos lo que sabemos los rebaños transhumantes eran de las grandes casas y tenían unos pastores que trabajaban para ellos, ¿no? Pero en los pastores de los picos de Europa o los pastores vascos proceden de la última versión del pastoreo, que es el pastoreo de familia. Pero en el tiempo de los monasterios, los rebaños pertenecían a corporaciones, a monasterios, y por tanto había una organización colectiva. En algunas ciudades italianas había rebaños gremiales, es decir, en la ciudad estaban trabajando el gremio de zapateros o el gremio de tal, y tenían a alguien que producía carnes y leches para ellos, porque de aquella no había mercadonas. Es decir, que la gente, los procesos industriales en los tiempos de las agriculturas de proximidad generaron fórmulas inteligentes de manejo de pastoreo. Nosotros tenemos que recurrir, entre otras cosas, porque ya no hay familias de pastores. Y podemos decidir seguir gastando el dinero en hidroaviones para apagar los incendios, o podemos actuar de forma diferente e inventarnos algún tipo de pastoreo que sean rebaños concejiles, en el que los propietarios del rebaño, el consejo de administración, sean los vecinos del pueblo. Y 2 o 3 personas que no tienen que estar 24 horas, 365 días al año, sino que hay que ver cuántas horas tienen que dedicarse a ese trabajo, qué pastos hay, qué producción pueden tener, sean los profesionales de la gestión. De manera que tú tienes un policía municipal, pero también tienes unos pastores municipales que son como cualquier otra persona, es decir, que al final tienen sus días de descanso. Es decir, yo a veces que lo cuento, digo, vamos a ver, hombre, un hospital no es otra cosa que un rebaño concejil de enfermos, que están gestionados por unas personas que se turnan para que esos enfermos recuperen la salud. Si yo quiero recuperar el territorio, tendría que tener un equipo de personas que hagan eso. Y ahí es donde viene la prestación de los servicios agroecosistémicos. El sueldo o el beneficio sale de convertir lo que crece en el monte en proteína de alta calidad, y lo vendes y te lo pagan, y encima estás reteniendo el carbono en el suelo y estás dando alimentación de salud. Y después tienes otro sueldo que es la prestación de esos servicios que me evitó el incendio y que mantiene el paisaje en condiciones. Es decir, tenemos que inventar una nueva profesión para el campo. Bueno, pues en este ayuntamiento están dispuestos, pero hay que ver cómo se hace, claro, cómo se articula. Yo estoy, mientras que hablaba contigo, estoy mirando dónde están los pastos aquí. Tendría que ver con más tiempo, porque seguramente están matorralizados o ya están matorralizados. O se han convertido ya en bosquetes. Sí, claro, de pino, es que el pino crece muy rápido. Claro, y eso te da una dificultad, porque la legislación te dirá que si ya es no sé qué, que no se puede volver para atrás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Habrá que pelearlo, sí. Bueno, vamos a coger otro libro que mañana además lo presentaremos en la feria, que es de función pública. Y de todo el libro, mañana hablaremos más de él, pero he querido quedarme con un artículo que es el de la memoria del pan. Que está ahí. ¿Por qué? Porque creo que haces ahí una explicación muy buena porque estos territorios también, yo he escuchado a la gente que hacían trigo. De hecho, tenemos un molino en el río
Y ahora ya casi no tenemos ni panadería, es decir, aquí ya no se hace pan. Cuando hace pocos años teníamos 2 panaderías que hacían el pan en el pueblo. ¿Qué opinas de la memoria del pan? Bueno, hay un cierto regreso a la lógica del pan. En Francia me parece que les llaman pastores del pan, es decir, pastores que producen ya su propio trigo para hacer panes diferentes, ¿no? Al hacer ese tipo de pan, lo que están haciendo es volver al origen y darle una nueva visión. Es decir, y están funcionando. Hay también otro sitio en Italia que se llama el Viejo Pan del Monasterio, que tuvieron la suerte de encontrar los códices medievales en los que se explicaban cómo se hacían los panes, cuáles eran las parcelas que se dedicaban a cada tipo de cereal. Encontraron incluso los cereales originales porque estaban en un barco de germoplasma, y la asociación de panaderos del pueblo volvió al origen, ¿no? A veces, y el pan nos da esa idea, a veces progresar es regresar, ¿no? Regresar con otra mirada, no regresar, porque nunca el pasado no es un sitio en el que se pueda vivir. Pero si tú no conoces el pasado, es muy difícil que definas muy bien cómo quieres que sea el futuro de tu pueblo, ¿no? Y eso es un ejercicio que tendrían que hacer todos los lugares, ¿no? Por tanto, la memoria del pan, que está en el territorio, nos ayudaría a enveredarnos un poco en todo este mundo perdido en el que andamos. Es una pena que se haya perdido el aroma a pan. Bueno, eso el alcalde de Somiedo, Mino, que es muy buen amigo, pero además durante muchos años, ya me descubrió y ya no pude seguir ejercerlo, fue amigo objeto, por mi parte, objeto de investigación, por una razón, porque Mino era un niño indígena, él no vio un coche hasta que no tuvo 8 años. Por tanto, toda su infancia fue en el valle y todos sus recuerdos. Y un día hablábamos del pan, ¿no? Y recordaba, cuando estaban con el ganado en el monte, todas las casas del pueblo se ponían a hacer pan el mismo día y subía el aroma del pan por el valle, ¿no? La cara con la que describía aquel aroma, y me dijo, lo que daría yo por volver a comer aquel pan. Que era un pan que se hacía en función de cómo fueran las cosas, se iban cambiando, ¿no? Se empezaba con trigo, a medida que el trigo empezaba a escasear, se mezclaba con no sé qué, se ponía con huevos, se hacía luego con maíz, no sé qué. Entonces los panes a lo largo del año iban cambiando en función de los ingredientes que quedaban en la panera. Hemos hablado de ODS, y uno de los ODS que ahora nos están machacando más en el territorio rural es el tema de la energía limpia, tal. ¿El territorio rural es el que tiene que abastecer a la ciudad de energía? Bueno, a ver, ahí yo destacaría dos cuestiones, ¿no? El otro día me plantearon esta cuestión en el País Vasco. El País Vasco tiene una actividad industrial muy importante y, por tanto, sería incapaz el territorio vasco de producir energías renovables suficientes, ¿no? Por tanto, tiene que apoyarse en las periferias, lo cual genera algún tipo de conflicto, ¿no? Que hay que resolver, es decir, hay que resolver esa cuestión. Necesitamos energía, vivimos en ciudades, en territorios urbanos y con procesos industriales de alta demanda, es decir, que por tanto esas demandas de energía no podemos renunciar al planteamiento industrial, ¿no? No podemos, yo creo que no encuentro alternativa, ¿no? Ese es un debate para el que no tengo solución y para el que tengo dudas, como todo el mundo. Pero luego hay otra cuestión que sí me interesa, que es el tema de las comunidades energéticas, ¿no? Que eso podría permitir a los pueblos, es decir, probablemente, yo acabo de llegar a Valdealmonacín, no conozco el vecindario, no conozco absolutamente nada, porque acabo de nacer aquí. Pero probablemente este pueblo podría tener una comunidad energética para suministrar a todo el pueblo, es decir, a través de placas solares en un sitio de buena orientación, y nos evitábamos tener todas las placas por los tejados. Eso hicimos una aproximación en algunas aldeas en Asturias estos años y empezamos a ver que efectivamente el porcentaje de pueblos que podían ser cuasi autónomos en producción de energía eléctrica era muy alta. Podía recuperar otra vez la energía de los molinos, podrías utilizar biomasa de la zona para agua caliente y calefacción a través de una pequeña central. Es decir, esa tecnología está disponible. Lo que necesitamos es reorganización de esas comunidades. Y esa es donde tenemos un problema grave, porque las comunidades campesinas también eran comunidades energéticas, se ponían de acuerdo,
para subir al monte, recoger la leña entre todos y luego hacer lotes y repartirlo por las casas. Es decir, que sabían hacer todas esas cosas que ahora llamamos comunidad energética, ¿no? Yo no sé si, pero aquí en el territorio tenemos un conflicto porque se han intentado poner macroplantas y se ha pensado en el medio rural como si el terreno no sirviera para nada. Hemos perdido la producción agraria, entonces podemos poner... No, eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, eso es una barbaridad. Hay que buscar una solución para la producción, pero no pasa por ponerte a producir energía en los espacios agrarios. Bueno, el siguiente libro de que vamos a hablar es La ciudad agropolitana. Aquí en la Comunidad Valenciana el agricultor puede ser también el agricultor tradicional y el agricultor industrial. Está muy cansado, están agotados. ¿Estamos a tiempo de volver a la agricultura local, al consumo local, a que los pueblos realmente sean productores de agricultura? Aquí en el pueblo, por ejemplo, queda muy pocos, nos queda el aceite. Bueno, volvemos a Francia otra vez, ¿no? Francia, con el tema, el libro es La ciudad agropolitana y la aldea cosmopolita, ¿no? Pero vamos a hablar de la ciudad, que es donde está ahora. Primero, tendríamos que estar hablando de ciudades de tamaño pequeño o intermedio, ¿no? Y volvemos de nuevo a Francia. A partir del inicios del siglo XXI, algunas ciudades empezaron a plantearse el regreso a la agricultura de la proximidad porque tenían los campos ahí parados y porque parecía que era una buena apuesta, ¿no? Los agricultores del futuro o salen de la ciudad o no saldrán de ningún sitio, porque estamos todos en la ciudad. Por tanto, parecía bastante razonable empezar a instruir a la gente de la ciudad en el manejo de la agricultura. Bueno, pues de la misma manera que la gente juega a golf, pues a lo mejor lo que tienes que cambiar es el palo 8 por la azada 3, ¿no? Al final no, cambias un instrumento por otro y haces hoyos también, ¿no? Los resultados fueron bastante interesantes. Hay algunas ciudades que empiezan a tener un 30 o un 40% de gente que practica la agricultura de una forma inicialmente complementaria. No dejan su actividad, sino que lo hacen como complemento. Y empieza a haber resultados de todos los tipos, ¿no? Desde el punto de vista médico, la gente mejora la salud. Desde el punto de vista de la alimentación, empiezas a tener un tipo de alimentación diferente. Desde el punto de vista de la satisfacción personal, la creación de vida reporta un tipo de beneficios y de sensaciones muy agradables, porque se nos había olvidado que éramos seres humanos, éramos seres del humus, de la tierra. Claro. Y de repente dices, joder, si nosotros éramos esto, ¿no? Y esto yo recuerdo un día que lo comentaba en un vídeo un campesino, un mago que dice en Canarias, y le preguntaran qué era la vida. Y el hombre dijo, la vida, bueno, es la vida mía. Pero dice, la vida yo la veo también cuando planto una papita y voy a la huerta y tal, y un día llego y veo que ya está sacando una hoja verde. Y dice, ya está la vida otra vez ahí. Dice, claro, cuando alguien te cuenta eso, te das cuenta de lo importante que es todo ese asunto. Bueno, pues Francia se han planteado el tema de las ciudades intermedias y empiezan a tener resultados muy interesantes. Aviñón, por ejemplo, el 8% de la producción agraria en Aviñón ya procede de entorno local, y en frutas están en el 26%, pero también se educa en la escuela para que no anticipes el consumo. Es decir, aunque tengas dinero, no compres cerezas en enero. Claro. ¿No? Cómpralas cuando llega la temporada, porque de esa manera te ajustas, a pesar de que ahora el turrón ya se empieza a vender en septiembre, ¿no? De esa manera ajustas tu vida a ritmos y no anticipas, ¿no? Disfrutas de las cosas cuando van viniendo. Es decir, hay muchísimos elementos que si volvemos a ellos nos va a dar mucha más estabilidad. Y eso pasa por políticas municipales de agricultura de proximidad. No son los huertos urbanos, son los planteamientos complejos sobre que las ciudades pueden producir alimentos y tengo que organizarlo, ¿no? Y está, ya te digo, o sea, hay un informe, yo si quieres te lo mando, hay un informe hecho sobre cómo está evolucionando estos, que a ver, andan en porcentajes del 3, del 4, del 5, o sea, Aviñón llega al 8, eso quiere decir que el 92% es agricultura industrial. Todavía son Mercadonas y Leclerc y todos estos los que están alimentando, pero ya tienes un 8%, ¿no? Ponte a caminar y el camino aparecerá. Porque a lo mejor podemos llegar al 30 o al 40%, lo cual estaría bien. ¿Cuál era la alimentación de Valencia, por ejemplo, si nos hiciéramos esa pregunta, o de Castellón, en los años 50? Pues nos sorprendería que probablemente el 40 o el 50% de la alimentación era local. Es decir, el cambio de la alimentación es muy reciente.
Y nos parece que es lo de siempre, que no, que es una cosa de los últimos 50 o 60 años. Nosotros vivimos la alimentación de proximidad, ¿no? Yo tengo 65 años y la alimentación de mi casa era de proximidad en un porcentaje. O sea, yo me eduqué en la infancia en un consumo de proximidad. Sí, sí. Me parece que si queremos recuperar estos territorios, que cada vez están más despoblados, hablaremos de un tema después, pero sí que es necesario que volvamos a producir en la huerta, y tenemos que producir para alguien, en el sentido de que aquí tenemos una huerta que de momento el agua, que es un recurso más difícil de conseguir, lo tenemos aún. De hecho, y nuestros antepasados, los árabes, nos dejaron un sistema de riego espectacular, que hay que ponerlo en valor como tal, pero la huerta la tenemos perdida. Entonces, ¿crees que es posible o hay alguna experiencia de recuperar y que haya gente trabajando esas huertas para...? Yo iría a los modelos franceses, ¿no? Es decir, que los conozco de leérmelos, porque no tuve oportunidad de viajar por estas pequeñas ciudades, ¿no? Pero precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Francia sabía que la importancia del rural, y nunca llegaron a perder las plazas de abastos. Es decir, tenían la competencia de los grandes, pero siempre en las plazas de abastos de Francia había algún productor local, y los momentos más críticos de los 70, 80 los aguantaron y ahora empiezan a florecer. Nosotros en las plazas de abasto vas a muchas de ellas y son todo franquicias de multinacionales, de ropa, de comida rápida y de no sé qué. Es decir, ese espacio se ocupó directamente, ya que era el espacio de relación entre los urbanos y los campesinos. O sea, era casi... Es como si hubiéramos montado un McDonald's en la iglesia, ¿no? En la catedral. Es decir, el lugar donde se reunían las dos versiones de la ciudadanía, el del burgo y el del campo, que era la plaza de abastos, donde se vendían y donde compraban y donde se relacionaban. Esa la hemos eliminado y la hemos dejado en manos de... O sea, yo cada vez que veo una antigua plaza de abastos y empiezo a ver ahí los logotipos de las multinacionales, digo, aquí no hay nada que hacer. Y en ese sentido, ya me queda solo una pregunta. A mí me preocupa mucho la gente joven. Soy profesor de FP y desde siempre he estado preocupado por la gente joven y de hecho tengo esperanza. Yo siempre he dicho que yo tengo mucha esperanza en los jóvenes. Pero cada vez en los pueblos hay menos jóvenes. ¿Qué mensaje podríamos enviar de esperanza a los jóvenes para que o regresen o se queden en los pueblos como Vall d'Almonacid o otros pueblos del Alto Palancia que cada vez están más despoblados? Esa es la pregunta del millón, porque... Por eso lo hemos dejado para el final. Claro, todo conspira en el sentido en el que tú estás planteando el asunto. El tipo de educación, el tipo de vida que llevan los jóvenes. Es decir, hay una advertencia, yo creo que es de los años 50 o 60, de muchos sociólogos con respecto a algo que estaba sucediendo y que ahora se ha agravado. Decía, la forma de vida urbana hace que todos nos relacionemos entre nosotros, pero nos relacionamos con elementos inorgánicos. Es decir, las casas, los coches, todo es inorgánico. Nuestros abuelos se relacionaban básicamente con elementos orgánicos, con la tierra, con los árboles, con los alimentos. Esa era la economía orgánica desde el punto de vista... La economía se hace inorgánica, ¿no? Pero de lo que me di cuenta es que lo que iba a venir después, y que ya llegó, es que lejos de... Porque ellos advertían la necesidad precisamente de volver a relacionarse con lo orgánico, ¿no? Lejos de eso, nuestras generaciones ya se relacionan directamente con lo virtual. Con lo cual, con lo inorgánico y con lo virtual, ¿no? Entonces, nos hemos ido cada vez más allá. Y nuestros jóvenes, cuando hablas de todas estas cosas, directamente como si les hablaras de otro planeta, como si fuéramos extraterrestres, ¿no? Y yo no sé cómo podríamos conseguir el enlace. Hay algunas experiencias que a mí me gustan y son conmovedoras, ¿no? Yo tengo un amigo que está educando a sus hijos, ahora lo educaron como campesino, él es doctor en geografía, pero tuvo la oportunidad de que está educando a sus hijos sobre los conocimientos del caserío, ¿no? De manera que los críos tienen una educación formal muy urbana y muy avanzada, pero tienen la educación de la casa. Es decir, la casa, a través de él y del abuelo, a los críos cuando salen del colegio a las 5 van a hacer tareas a la casa. O sea, aparte de los deberes, pues atienden a las vacas, no sé qué, y luego los fines de semana. Lo que pasa es que se lo han planteado tan de juego que los críos están fascinados, porque son responsables del ternero que acaba de nacer. Claro. Y entonces él está descubriendo cómo eso los predispone a ellos
a un sentido de la responsabilidad extraordinario, que no es una traba, es algo que empieza a ser consustancial a su forma de vida, ¿no? Y el padre que está haciendo el experimento está alucinando cómo hay esa respuesta, ¿no? Hombre, lo ideal sería que todos los niños tuvieran la oportunidad de tener esa responsabilidad con un huerto, o con los árboles, o con los animales, y formar parte de todo eso, ¿no? Pero si no conseguimos esa educación en la infancia, difícilmente los jóvenes volverán a relacionarse con la vida y con el campo en esta dirección. No tenemos que perder la esperanza, tenemos que seguir trabajando para que los pueblos se mantengan vivos y entonces seguiremos comunicando, seguiremos viendo estrategias, pero vamos, los jóvenes se tienen que mantener en el territorio preciso, se acaba, así de claro. Así es. Bueno, pues Jaime, muchas gracias y no sé si te queda alguna cosita que quieras comentar en el tintero. Pues seguramente, porque quedarán muchas, ¿no? Pero habrá que dejarlo para otra ocasión. Bueno, pues antes de marcharnos yo quería regalarte un libro. Bueno, aquí en Valle de Almonacid estamos preocupados por mantener las tradiciones. Entonces un vecino, un paisano, hizo este libro en el 2019, que es José Tomás Luna, Pepe Micalet, y vamos, es un libro de referencia aquí en el pueblo. Habla de tradiciones, habla de cosas que pasaban, que se hacían, de fiestas. Entonces quiero regalártelo y ya que nos cuentes si te parece bien dentro de un tiempo, cuando lo puedas leer. A mí me parece bien ya de mano por una razón, porque las ciudades escribían lo que se llamaban los anales, es decir, iban escribiendo lo que iba sucediendo para que los siguientes supieran de dónde venían, ¿no? Los pueblos no tienen anales, porque los anales estaban en la cabeza de las gentes, ¿no? Por tanto, es bueno que se pase a papel y que se convierta en un libro. Cualquier persona que venga a vivir aquí tiene que conocer la historia del lugar y por tanto esta es una pieza fundamental para el futuro del pueblo, ¿no? Y lo más importante es que el pueblo está súper orgulloso del libro. Claro. Es una obra que están muy orgullosos en el pueblo. Pues nada, Jaime, muchas gracias y vamos a seguir a ver si conseguimos que esto cambie de alguna forma. Gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros por el interés y por la conversación.